el arrepentimiento que produce cambios. Hoy vamos a ver eso. Ya Dios le entregó una salvación a usted, pero ahora no se puede quedar usted siendo la misma persona. A ver, dile al que está a tu lado: no se puede quedar usted siendo la misma persona. Necesita ahora hacer cambios. Esa salvación va a necesitar cambios. ¿Y cómo se va a lograr? A través de un verdadero arrepentimiento. Y voy a comenzar con una historia, no, con dos relatos. En la Biblia está el libro de Gálatas, y en la Biblia está también la ciudad de Betsaida y la ciudad de Capernaum, dos ciudades importantes. Pero tanto la ciudad o la iglesia de Gálatas o de Galacia tuvieron fracasos increíbles, y la ciudad de Betsaida y la ciudad de Capernaum fueron ciudades que tuvieron fracasos impresionantes. Y vamos a ver por qué esos fracasos. Algo no se hizo bien. Cuando usted ve que alguien conoce la palabra, pero a los 3 años escuchamos que ya volvió al alcohol, que ya siempre se fue con aquella mujer, que ya se separó, que algo pasó, algo sucedió ahí que no se hizo bien. Así que vamos a orar. Ponga su mano en su corazón, porque esto va a caer una revelación importante. Amado Dios, te damos gracias en esta hora por tu hermosa palabra, Señor. Declaramos que tú eres Señor sobre nuestra vida, y que hoy, Señor, nos vas a edificar, nos vas a consolar, pero también nos vas a exhortar, Dios. Te damos gracias porque tu palabra siempre será un bálsamo, Señor. Y este no es un lugar cualquiera, es un lugar donde adoramos tu nombre, Señor, y donde hablamos tu palabra, Señor, que es infalible, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y declaramos, Dios, que este día es un día muy bueno. Amén. Dale un aplauso al Señor. Quiero ir a la historia, y la historia de la iglesia de Gálatas o de Galacia, la iglesia. Dice el apóstol Pablo, si usted comienza leyendo Gálatas capítulo 1, empieza a presentar sus credenciales y a decir que fue llamado por Dios y no por hombres. Si me suben un poquito de monitores y hacia afuera un poquito el volumen para no gritar tanto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que el apóstol Pablo vuelve a presentarse quién es, como si fuera un desconocido, cuando él les predicó la palabra a ellos. Deberían de conocerlo también, y deberían de tener gratitud hacia aquella persona que nos compartió el evangelio. Pero si usted lee Gálatas capítulo 1, su introducción, Pablo prácticamente es un desconocido para esa iglesia. Caray, ¿por qué? Porque simplemente cuando la persona se suelta de Dios, desconoce hasta quién le predicó la palabra. Y entonces el apóstol Pablo exhorta, regaña, por no decirlo así. Dice el capítulo 3, verso 3 y 4, dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Les hace esta pregunta, dice el apóstol Pablo: acuérdate cuando te enfrentaste. ¿Por qué? Le está diciendo: acuérdate cuando tuviste que enfrentar a tu familia
y decirles que habías hecho un cambio en tu vida, y les está diciendo: ¿acaso fue en vano las críticas, las pruebas? Y ahora empezaste por el Espíritu, adorabas a Dios, te congregabas, llegabas a tiempo, procurabas agradar a Dios, y ahora estás volviendo nuevamente a la vida pasada. Le está diciendo: ¿qué pasó, iglesia de Galacia? En el capítulo 2, el verso 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Aquí es donde el apóstol Pablo confronta a otro apóstol porque no está haciendo las cosas bien. Y si ustedes ven en la palabra, ese capítulo 2 es que el apóstol Pedro, diga conmigo, el apóstol Pedro hacía a lo mejor lo que ahora tú estás haciendo. Cuando vamos a una fiesta que nos invitan, fiesta de amigos, nos invitan, esto hacía el apóstol Pedro. Lo voy a ilustrar, lo voy a, ¿cómo se dice? Voy a actualizarlo. Llegaba a una fiesta de judíos y se hacía como judío. Era judío el hombre, pero en sus costumbres, sus tradiciones y muchas cosas no lo debería de hacer. Sin embargo, participaba de todo lo que ellos hacían, aprobando que estaba bien. Cuando venía ahora con los gentiles, los que no son judíos, o sea, usted y yo, estaba de este lado. El apóstol Pablo, mirando esa situación, la conducta de Pedro, fue y lo enfrentó y le dijo: ¿qué te está pasando? Tú no puedes actuar como si no conocieras de Dios. ¿Y cuál es nuestro proceder? Esto todo aparece en Gálatas. ¿Por qué motivo? Porque muchas veces, puse el ejemplo de la fiesta, conocemos ya a Dios, nos limpió con su sangre preciosa, nos entregó la salvación, y que la Biblia dice que la debemos de cuidar con temor y con temblor. O sea, ¿qué tan valioso es lo que Dios nos entregó que debemos de cuidarlo? Entonces dice que cuando nosotros vamos a una fiesta de gente que no conoce a Dios, nos hacemos igual a ellos, entramos en sus pláticas y nos aventamos esos chistes que no deberíamos de decirlos, y empezamos con lenguajes antisonantes y luego empezamos con el macarenazo, con todo lo que es, con el jugo de uva que es vino. Estoy diciendo que es vino, más lo quiero manejar más lento, y empezamos y salimos todos mal de ahí. Esa conducta similar estaba llevando Pedro. Entonces el apóstol Pablo le dice: oye, ¿qué te pasa? Hay gente que te está viendo y que va a tropezar a causa de eso. Entonces, por eso estoy diciendo el verdadero arrepentimiento. Todo esto pasó en la iglesia de Galacia. Ahora mira lo que pasaba también en esta iglesia, capítulo 2, verso 4. Y dice: y esto de a pesar de los falsos hermanos introducidos escondidas, que entran para espiar nuestra libertad en Cristo Jesús y para reducirnos en esclavitud. En la Biblia se habla una y otra vez que tengan cuidado de los falsos hermanos que se introducen para evidenciar tu libertad en Cristo Jesús. Todo este asunto, ahora di, ¿habrá falsos? ¿Sabe? Pero el asunto es que todo esto acontece en la iglesia de Gálatas. Es una iglesia
que empezó en el mover del Espíritu, que empezó con un gran avivamiento, cambios, salvaciones, reconciliación de matrimonios, sicarios convirtiéndose, tantas cosas que estaban pasando. Matones se entregaron a Cristo, pero después empieza, vamos a decir, echar revés todo esto y terminan en la carne. ¿Qué sucedió? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué sucedió? Y lo que estoy predicando, lo estoy predicando para que hagas conciencia de que no puedes hacer tú lo mismo. Ahora te voy a llevar al Nuevo Testamento, al Nuevo Testamento, a uno de los evangelios. Jesús, ¿dónde nació? En Belén de Judea, ¿va? La casa del pan. Así se conoce Belén, la casa del pan. Ahí nace Jesús. ¿Por qué tiene que salir de Belén Jesús? Dígalo. Porque Herodes se levanta en celos por los magos que están buscando al Salvador del mundo. Recibe una revelación José y María, salen, no sé, en la madrugada o a la hora que sea, salen a Egipto. Ahí se quedan por un buen tiempo. Cuando deciden regresar, ¿a dónde regresan? A Nazaret. Por eso se le conoce como Jesús el Nazareno, ¿sí? Pero curiosamente, en Nazaret, si usted va a Nazaret, es la ciudad más sucia que hay. Haz de cuenta que se acabó un tianguis, de esos tianguis que se ponen allí en el Cuecillo, en la Quilia, en la Línea de Fuego. Sucia. No es que no está habitada, está súper habitada, pero es la ciudad sucia. Mucha basura, porque hay mucho árabe, ¿sí? Y los árabes lo mejor son así. Y hay una carretera que cruza el otro lado y tú ves, esa ahí es una ciudad judía. Y tú dices, ¿qué diferencia eso con esto? Te estoy poniendo solamente ese ejemplo. Ahora, se queda en Nazaret, pero en Nazaret fue donde se sienta, abre el rollo del libro que habla Isaías. No abrió la Biblia, aclaramos. La Biblia no estaba documentada, ordenada como ahora usted lo tiene. Fue, dice, y tomó el rollo, ¿sí? Y era Isaías 53, ¿sí? El Espíritu del Señor está sobre mí. Y, ojo aquí, en las sinagogas judías había una silla. Todas las sinagogas tenían una silla especial para que cuando un día viniera el Mesías, para ellos, ¿quién sabe cuándo iba a ser eso? Todas las sinagogas estaban preparadas con una silla, porque según la escritura, un día iba a llegar el Mesías y posiblemente era en mi sinagoga. Entonces yo debería de tener una silla por si venía el Mesías en mi sinagoga, se sentara y se cumpliera Isaías 53. Y ese día fue y tomó el rollo, lo leyó y les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Enrolló el rollo y fue y se sentó en la silla que estaba asignado para el Mesías. Cuando los sacerdotes vieron eso que fue, eso nadie se podía sentar ahí, solo el Mesías. Se siente y les dice: hoy se ha cumplido delante de ustedes esta palabra. Surge el celo, y un celo serio, porque ellos no creían que él fuera el Mesías, al punto que lo corren y lo sacan de Nazaret. Los guías de turista, cuando tú vas a Israel,
hay un cerro tan lleno de piedras, pero lleno de piedras, durante que tú vas caminando, o sea, piedras para todos lados, solo el caminito. Y allá, cuando termina ese cerro, hay un despeñadero. Tomaron a Jesús de ese lugar, lo subieron por ese cerro, intimidándolo, y dice que lo iban a tirar. Deja Nazaret. Ojo, te estoy llevando a la historia para que vayas hilando más o menos cómo está el asunto. Deja Nazaret y ahora se va a una de las ciudades que, cuando la Biblia dice y Jesús estaba en casa, ¿a qué ciudad se está refiriendo cuando la Biblia dice y Jesús se oyó que Jesús estaba en casa? ¿Cuál es esa ciudad? Era Capernaum, ciudad marítima, cerca de Zabulón y de Neftalí. Ahí estaba la ciudad, una ciudad que nadie le pelaba, una ciudad que no figuraba, pero él le dio nombre y se va a esa ciudad y lo hace su ciudad. Jesús es donde pone, vamos a poner así, sus oficinas centrales de Jesús. Y ahí se establece. Y en esa ciudad es donde llama a sus discípulos. De esa ciudad era donde eran todos estos. Pedro, Andrés, era una ciudad de pescadores. Ahí se establece y se sienta en casa. Se siente en casa Jesús. ¿Saben cuál es la ciudad donde se hizo más milagros? ¿Saben dónde fue la ciudad donde Jesús caminó? En las aguas donde Jesús caminó. El Galilea está allá, Capernaum está aquí. Lo separa el mar o el lago de Galilea. Fue en las aguas, sí, de Galilea rumbo a Capernaum. Número 2, ¿saben dónde? Fue donde se abrió, donde lo que el pastor Osvaldo compartió, que abrieron el techo. ¿En la casa de quién? De Pedro. ¿Y dónde estaba esa casa? En Capernaum. ¿Saben dónde? La Biblia habla que vino una mujer sirofenicia, cruzó la frontera de Siria porque estaba cerca, casi está la frontera con esta ciudad. Cruzaron, llegaron. En esa ciudad tiene una historia relevante, importante, porque es donde la mayoría de las sanidades se llevaron a cabo. Es en ese lugar donde la Biblia habla, dice que Jesús estaba ahí, iba de salida, y había un centurión que tenía una hija que estaba enferma. Le dijeron: Señor, Jesús no le quería oír al centurión y le dijeron: Señor, la sinagoga donde tú predicas, ¿sabes quién nos los construyó? Este hombre. Se regresó y sanó a esa mujer, a esa niña, por causa de que iba, ¿cómo se llama? Este hombre le había construido esa sinagoga. Le dijeron: te queremos decir que ese hombre fue el que hizo esta sinagoga. No, pues me regreso. Es ahí donde pasan tantos milagros, pero milagros, dice que la gente se acuerda cuando la Biblia habla, dice, en las noches, en las mañanas, aparecía tanta gente. Pero ahora, si usted va a la Biblia, escuche, si usted va a la Biblia, la ciudad de Capernaum no existe, no vive nadie. Lo tuvieron que cercar para custodiar la sinagoga en ruinas. Cuando tú vas, hay unas piedras y te dicen: esta es la casa donde bajaron el paralítico,
y al lado hay otra construcción. Y lo cercaron y lo tienen como un parque, porque nadie vive ahí. Capernaum y Betsaida no sobrevivió al evangelio. Ojo aquí, no sobrevivieron al evangelio. ¿Me explico? ¿Qué significa? No, y ahora hay un registro en la Biblia. Usted ha leído en la Biblia que dice: ay de ti corazón, ay de ti Tiro y Sidón. ¿Ha leído usted? ¿Y qué significa un ay? Dolor, lamento. Hasta yo, si te doy uno, tú gritas ay, ¿cierto? Porque te dolió. Jesús hace un lamento sobre Capernaum y sobre Betsaida, ciudades que experimentaron la presencia de Dios, donde se llevaron a cabo tantos milagros, tantas sanidades, tantas conversiones, tanto avivamiento en ese lugar. Googléalo y verás: ciudad donde más milagros se llevaron a cabo. ¿Dónde cree que fue? En ese lugar. Porque allí estaba el campamento de Jesús. Cuando la Biblia, te vuelvo a repetir, dice: y Jesús se escuchó que estaba en casa, pues está hablando de esas dos ciudades, sobre todo de Capernaum. Pero Capernaum no sobrevive para dar testimonio de lo que Jesús hizo. Al día de hoy es una ciudad en ruinas. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Le estoy diciendo, querida iglesia, no pierdas lo que Jesús te ha dado. Te ha dado. Y mira ahora lo que yo traía, tantas citas bíblicas para compartirte referente a esto, pero ay, aquí lo tengo. Lucas capítulo 10 verso 13 dice: ay de ti Corazín, ay de ti. Estoy en Lucas capítulo 10 verso 13. Ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo se han hecho en vosotras, tiempo que se asentadas en silicio y ceniza, se habrían arrepentido. Por tanto el juicio, fíjate lo que dice, por tanto el juicio será más tolerable, el castigo para Tiro y Sidón. Será para unas ciudades perversas, le está diciendo, estas ciudades que fueron perversas y malas, será más leve su castigo. No está diciendo que no va a haber castigo, pero dice que para vosotras, y tú Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. ¿Qué está diciendo? Jesús está molesto. ¿Con quién? Con Capernaum. Dice: tú que fuiste levantada hasta el cielo. ¿Por qué fue levantado hasta el cielo? La gente viajaba a esta ciudad para llevar a sus enfermos, y llegaba libre, llegaban sanos, llegaban de todo. Se volvió un lugar de mucho movimiento. Fue conocido por eso. Pero ahora le está diciendo: y serás abatida, o sea, hasta el infierno. Caray, ¿por qué? Porque le está diciendo: tú me conociste, tú experimentaste,
mañanas, mediodía y noche lo que se llevó a cabo en tu ciudad y simplemente no pudiste mantenerte ni tampoco dar testimonio de lo que yo hice en ti. Wow, está poderoso, ¿no? Y ahora no existe ciudad de Capernaum. Existe un parque que tienen con malla ciclónica solamente 3: sinagoga, casa de Pedro y otra construcción. Cuando tú vas te llevan ahí para que lo veas. Y en ese lugar fue una ciudad importante. No pudieron mantenerse para dar testimonio de lo que Jesús había hecho en ese lugar. ¿Qué le pasó? No lo sé. Pero ahora retomo porque voy a terminar mi tema. La importancia de que verdaderamente hayas sacado todas las astillas que hay en tu vida. Porque si no, ese pasado es traicionero. Ojo aquí, ese pasado es traicionero. Si ahora estás en tu matrimonio, asegúrate que de verdad hayas perdonado, no por él, por ti, porque si no mañana vas a estar sacando, y ahora sí como dijo aquel, como cuchillo de palo, no cortas, pero como mayugas, incomoda, o sea, tantas cosas. ¿Por qué? Por ese pasado, incluso no solamente te puede llevar un conflicto familiar, te puede llevar una situación de tu fe, porque luego el diablo, te acabas de pelear y luego te dice el diablo, y resulta sábado te peleaste, discutiste, y ahora el domingo hasta te toca servicio o te toca venir a reunirte, te toca recoger diezmos, te toca una actividad de ujier, lo que sea. Te toca tocar, te toca algo. Y el diablo te dice, ¿a qué vas? Mírate. Y te hace ver como un chapulín. Y te dice, mira cómo estás. Y dices, pues sí, ¿verdad? ¿Para qué voy? Ya te llama tu líder, oye, te estábamos esperando. Y no vas a decir, no, pues ¿qué crees? Me aventé una bronca y pues le dije esto a mi señora y lo que tú quieras. Te inventas otra cosa. Es que, ¿qué crees? Me dio chorro y pues me quedé. Ya volviste, tapaste un agujero y abriste otro agujero. ¿Me explico? Para maquillar, que justificar lo que no, por la causa por el cual no fuiste. Entonces, asegúrate bien de que verdaderamente estés arrepentido y que tu pasado de verdad haya quedado sepultado. El libro de Proverbios 28:13 dice de esta manera: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué dice? El que lo oculta, el que oculta sus pecados, no va a prosperar. No va a prosperar la relación, no va a prosperar tantas cosas. Yo he puesto un ejemplo que me quedó muy marcado de una terapia que di, pero muy marcado me quedó esa terapia. ¿Cómo se llama? Atendimos ese matrimonio, lo volvimos a atender 2 semanas, pero para la tercera ya habíamos regresado en el mismo punto que comenzamos.
Los volvimos a atender. ¿Por qué volvimos al mismo punto? Porque habían vuelto a lo mismo. Dijimos, bueno, vamos a empezar. Y empezamos otra vez la primera. Y solamente aguantaron la primera porque ya estaban en el mismo punto otra vez. Entonces, ya como la tercera vez, mi mujer me dice, algo no está bien en este matrimonio. Algo me dice que hay algo oculto. Por eso no avanza esta relación. Ojo, te estoy dando alguna clave por el cual esa relación no prospera. ¿Sí? Alguien tiene no exactamente algún pecado, sino alguien no verdaderamente no está haciendo, no está poniendo de su parte. Y entonces en esa ocasión, recuerdo bien, me dijo, vamos a orar y que lo que está oculto Dios lo saque a la luz. Oramos. A los 15 días salió que el hombre no había dejado la mujer con la que andaba y por eso no podía caminar esta relación. Aunque dábamos terapia, lo reconciliábamos y todo, no avanzaba. No estoy diciendo ahora que todos los casos son iguales, ¿sí? Porque vaya a voltear tu señora esposa o tú, ya ves, dime de una vez, ¿con quién andas? No, no estoy diciendo eso. Son muchos factores, pero asegúrate que verdaderamente haya salido todo de tu corazón y todo tu pasado, así como dice la Biblia, haya sido sepultado en el fondo de la mar. Si tienes un vicio, verdaderamente hayas juntado todas tus cosas y lo hayas echado no solamente en el bote de la basura, sino también salga de tu corazón. Amén. Que hay veces, pues bajamos el cuadro ese de ya sabes quién, bajamos el pedazo de madera de ya sabes quién, tomamos las botellas de ya sabes cuál, quitamos unas hierbas ahí medias apestosas que tú sabes qué cosas son esas y unas pastillas, pero muchas veces en nuestro corazón no ha pasado el cambio, porque alguien te está presionando, porque alguien te está diciendo, ya para que me deje de molestar. No, de verdad que tiene que ser algo, una convicción, y es por tu bien, y que no te pase lo que le pasó a Capernaum o lo que le pasó a la iglesia de Galacia. Amén, ¿le puede dar un aplauso al Señor? Acuérdate la frase de Pablo Escobar Gaviria que decía, el que no conoce su historia está destinado a repetirla. Está medio bravo, pero esa es la verdad. O sea, tienes que sacar tus cosas, todo, exponerlas delante de Dios y decir, Dios, de verdad yo quiero hacer un cambio, un proceso sobre mi vida. Esa es la primera cosa que habla la palabra. Número dos, asegúrate de que verdaderamente en tu vida hay un arrepentimiento. Porque ese arrepentimiento, ¿qué cree que va a traer? Un cambio. ¿Dónde está John? Aquí está John. Yo lo vi, hasta ya está atrás. Llegó tarde. No, llegamos iguales, él y yo. Tarde, pero llegamos. Escuche. Cuando él llegó, me permites, John, y si no me permites, pues ya lo estoy diciendo. Cuando él llegó a la iglesia, trae una cola de caballo,
Años, años con eso. Ahora, yo no estoy diciendo que eso es malo, eso es bueno. No, no, no estoy diciendo nada. Estoy poniendo ese ejemplo. Que luego van a llegar unos, a ver, pastor, ¿por qué no me lo dice de frente? Yo estoy poniendo el ejemplo de John. Entonces, su colita de caballo y siempre bien arreglado aquí el John, ¿no? Ya te lo imaginas como caminando, ¿no? Con la cola de caballo que traía. Luego los que estuvimos en ese tiempo, pues vimos eso. Pero un día llega y yo hasta, oh caray, ese nuevo, ¿quién es? Porque te sorprende, ¿me entiendes? Hay cambios físicos que se notan, ¿cierto? Que hay un parteaguas, ah caray, ese, mi super pastor. Ah, dije, no es John, eres tú, John. Y me atreví ahora a preguntarle, ¿cuántos años, John? 17. ¿Quién te pidió hacer eso, John? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Estoy hablando de un arrepentimiento, ¿verdad que sí? Ahora, el arrepentimiento no solamente es interno, hay una parte interna, pero llega el momento que ahora hay una parte o área externa donde todos lo pueden ver, todos pueden apreciar lo que acaba de suceder contigo, tu manera de hablar, tu manera de vestir, tu manera, muchísimas cosas. Viene ahora un cambio serio sobre tu vida. Y de ese cambio es que está hablando la palabra. O sea, asegúrate que tu carne no te engañe. Acuérdate lo que dice la palabra. Engañoso y perverso es el corazón. De repente ya está ahí, porque luego de ahí ya se vuelven religiosos. No, no necesitamos hacer cosas místicas para decir que somos, ya hemos cambiado. El cambio se vuelve de una manera visible. Entonces asegúrate, querido hermano, que tu cambio sea verdadero. Amén. Yo he dicho tantas veces que el arrepentimiento es un cambio de idea, pensamiento y decisión. Eso es paz, como que se te movió el chip y ahora lo que hacías mal lo empiezas a hacer bien. Tus palabras han cambiado, ¿sí? Cambiaron tus palabras, cambió tu conducta. Y de ese cambio es lo que está hablando el Señor Jesús, ¿sí? No te quedes sola, ya estoy terminando, no te quedes solamente con una parte, porque hay una parte peligrosa. Diga conmigo, hay una parte peligrosa. ¿Y cuál es esa parte peligrosa? No sé si me escucharon los músicos, como que están, por favorcito. Hay una parte peligrosa, ¿cierto? Vamos a ponerlo, diga conmigo, parte peligrosa. Porque se puede confundir la palabra peligrosa de ese arrepentimiento con esa área de remordimiento, ¿sí? Ten cuidado con el remordimiento. A ver, dile al que está a tu lado, ten cuidado con el remordimiento. El remordimiento
es un área peligrosa, porque ahí es donde tienes que ver bien tu corazón, analizar bien tu corazón. ¿Por qué motivo? Porque el remordimiento es como hecho en China. Es algo similar, pero muchas veces no es arrepentimiento, ¿sí? Entonces el arrepentimiento es un cambio de conducta, tomar una decisión. Ese es el arrepentimiento. Y muchas veces tu carne, tus sentimientos te van a decir que no, pero tenemos que aprender. Si hemos tomado una decisión, el entendimiento entra, aunque la carne esté chillando como chicharrón en manteca, pero tú sabes que eso es lo correcto. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Y no por la persona. Hay una mujer hermosísima en España que se dedica a dar conferencias, sin una mano y sin una pierna. Y se sienta la mujer con una actitud y como una mujer que no le hubiera pasado nada. Y un día le preguntaron por qué así. Dijo: tenía yo dos opciones: quedarme en una silla de ruedas amargada, encerrada, con la vergüenza de que no tengo un brazo, una pierna, o decidir perdonar a aquellos que detonaron la bomba y odiarlos para toda mi vida. Y decidí perdonarlos, no por ellos, sino por mí, por mi salud, por mi sanidad. Me explico. O sea, tienes que aprender a hacer ese ejercicio en tu vida, pero que no lo estés haciendo así como un juego, así como la canción. Tú le das, compadrito, tú le pegas, tú le das, compadrito, tú le pegas. O sea, no, así no. O sea, ya luego sí, ya luego no. ¿Por qué? Porque hay veces, por eso esa situación se vuelve a veces desgastada. ¿Estamos? Y cansa. Cansa. ¿Sí o no? Cansa. Una situación de esas llega un momento que cansa. Entonces tienes que aprender. ¿Qué es el remordimiento? También lloran los que tienen remordimiento. Piensa tú en una muchacha que sale embarazada viviendo en casa de sus papás, que la descubre. No les va a decir así: ya supérenlo. Yo no sé por qué no se daban cuenta. Empieza a llorar y empieza a decir: es que papá, es que mamá. ¿De verdad está arrepentida o es porque la descubrieron por el miedo? No sabes. Ella tiene que aclarar sus sentimientos en ese tema y mostrar un arrepentimiento honesto, sincero, genuino en ella. Así que por eso te dije que muchas veces el remordimiento es similar al arrepentimiento. Pero ¿dónde podemos darnos cuenta que verdaderamente hay un cambio? En sus frutos, sus acciones, sus palabras. ¿Sí o no? Por eso la Biblia dice que su sí sea y su no sea. ¿Cuántos chicos le han dicho a sus papás: ahora sí voy a llegar temprano, ahora sí? A las 11 pues, a las 2 de la mañana. O ya te llamaron que siempre se van a quedar en la casa del amigo. ¿Sí o no? Ahora sí ya voy a hacer esto, lo que hablamos. Nada.
de un hombre llamado Acán. Josué 7:21. Lo voy a esperar en la pantalla. 7:21 de Josué. Ese caso en la Biblia llevó a la derrota a todo un ejército gracias al pecado de un hombre. Imagínate que en esos hombres tu papá sea el que murió por causa del pecado de él. La ciudad de Querétaro está a punto de quedarse sin fútbol. ¿El fútbol es malo? No. Hay mucha gente que lo estaba disfrutando, como María, que le encanta el fútbol, disfrutando en su tele. Y unos locos allá, ¿en qué estado y condición están? ¿Quién sabe? Casi matan o mataron gente. Y tú dices, pero yo, ¿por qué voy a pagar por eso? O sea, ¿por qué voy a llevar las consecuencias? La gente, por ejemplo, de la ciudad de Querétaro dice, pero nosotros, ¿por qué estamos viendo en nuestra casa un deporte y ahora resulta que por estos 20 locos va a pagar toda una ciudad? Este fue el caso de Acán. El general Josué les dijo, no van a tomar nada de la primera ciudad, no lo van a tomar, porque Dios tenía un arca donde se llevaba la primicia, lo primero de una guerra, todo se llevaba ahí sin tocar nada, para la casa de Dios. Ok, todos dijeron así, mira, si escucharon bien, les quedó una duda que Jericó, todo lo que encontremos va a ser para el tesoro de Dios. Y todos dijeron amén, 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 amén y amén. Va. Y donde uno, pues entraron, había unas casas donde había lingotes de oro, dinero, había espadas, había tantas armas, había tantas cosas. Y vio unos vestidos bien buenos de su tiempo, buenos, y eran de su medida, por eso se atrevió, dijo, ay, es 34. ¿Ah? Y dijo, de aquí soy. Y luego de ahí unos lingotes de oro, dijo, ay, los vio tan bueno, como le hizo un trapo o algo. Y pues todos iban entregando los tesoros para llevarlos a donde estaba asignado. Pero este hombre llamado Acán, esos vestidos y ese oro, decide llevarlo a su tienda. Cavó en el centro de su casa un hoyo y dijo, en su momento lo saco y no va a pasar nada. Ahora sí, si me lo ponen, Josué 7:21 dice de esta manera, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. Tomó esto. Él no sabía la consecuencia que iba a venir. Escuche ahora. Terminan los despojos, viene una batalla. El pueblo se llama Ahí, ni nombre tenía, nomás para que se... ¿Cómo se llama con el que van a pelear? Ahí. Ciudad pequeña, chiquita. Josué dice, no vayan todos los hombres, solamente va un grupo contado, y le meten una recia y empiezan a llorar. Llegan derrotados, rotos. Dios, ¿qué pasó? Como normalmente nos pasa a nosotros. Algo pasa y empezamos a gritar, ¿por qué? ¿Sí o no? Y lloramos con tanto sentimiento. Pero Dios, ¿por qué? Antes preguntarnos, algo hice mal, algo no está bien conmigo. Y le dice Dios, yo les dije, hay una persona que tomó así. Y todavía se para Josué y dice, oiga, alguien,
Y no, nadie sale. Tiene que hacer una fila, Josué. Y hay una palabra que se dice: da gloria a Dios. ¿Qué significa esa palabra, da gloria a Dios? Como cuando tú vas a confrontar a alguien y le vas a decir: a ver, dime la verdad delante de Dios y yo como testigo, a ver, porque si no aquí te vas a calambrar. Y no pudo hacerlo. Dice que no pudo. Cuando él le tocó su turno, empezó, no pudo decir. Entonces le dije: este fue, ¿dónde? Fíjate, Josué le dijo: ¿dónde está, hijo mío? Y dice: ¿dónde lo puso? Fueron a su tienda, tomaron a su familia, a sus perros, a sus hijos, los amarraron y los quemaron. ¿Qué necesidad de esto? Existe una cosa que se llama el pecado oculto, que voluntariamente se decide mantener en secreto. Eso, bajo conocimiento de que va a tener consecuencias, yo decido tenerlo conmigo. No importan las consecuencias, yo lo quiero tener. Eso es delicado. ¿Me explico? Y hay quien camina con eso bajo conocimiento. Así que hoy póngase de pie. Hoy aprendimos de la iglesia de Gálatas, aprendimos de la ciudad de Capernaum, donde tantos milagros sucedieron. ¿Qué les pasó a la iglesia de Galacia? ¿Qué le pasó a la ciudad de Capernaum? Que ni siquiera se pudo sostener para testificar de Dios. Y una profecía está escrito sobre Capernaum. ¿Qué tremendo es esto? Así que levante sus manos y dígale: amado Dios, aquí estoy esta mañana. Señor, te doy gracias por tu palabra. Hoy aprendí, Señor, que la iglesia de Gálatas empezó siendo una iglesia, Señor, que empezó en el Espíritu, que empezó a avivarse, que empezó un crecimiento, salvación, reconciliación de matrimonios. Señor, tantas cosas sucedieron en ese lugar. Pero de repente, Dios, algo pasó en esta iglesia que descuidó su relación contigo, que empezó a permitir, que empezó a tolerar, que empezó, Señor, Padre, a inmiscuirse en cosas que no le convenían y terminó, Padre, alejado de ti, Señor, contristando a tu Espíritu Santo, Dios. Padre, si este es tu caso, dile: Señor, perdóname en el nombre de Jesús. Perdóname, Dios, en el nombre de Jesucristo, Dios. En esta hora, amado Dios, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Declaro tu perdón sobre nuestras vidas, Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te doy muchas gracias, Dios. Quizá ahora tu caso es la ciudad de Capernaum, donde Jesús hizo su casa, su habitación, donde salía pero era el lugar donde regresaba, donde se escuchaba y Jesús se oyó que estaba en casa, pues era Capernaum, donde noches, mañanas, ahí estaba, donde sucedieron tantos milagros, tantas sanidades, tantas cosas, salvación, porque era una sinagoga donde llegó a venir gente de otros lados por lo que estaba pasando en ese lugar. Pero Dios, en la historia de hoy, Capernaum no existe, Dios, desapareció. Dile: levanta tus manos, Dios, que no me pase, que no me olvide de ti, Señor.
Que no me olvides, Señor, de lo que tú has hecho conmigo. No te olvides, papá, de mí, por favor. Señor, en el nombre de Jesús, no te olvides de mí, Señor. Hoy en esta hora, Señor, tampoco me quiero soltar de tu mano, Señor. En el nombre de Jesús, no me quiero soltar, Dios, de tu mano. En el nombre de Jesús, no me quiero alejarme, olvidarme de ti, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús.